Buenos días, mi nombre es Jesús Zapata y les doy la bienvenida al Museo de las Telecomunicaciones para hacer un recorrido por cada una de las salas. Adelante. La maqueta que nosotros vemos acá muestra donde nosotros empezamos a construir este museo, ¿ya? ¿Por qué esta casa? Esta casa tiene como nombre Casa Luer, ¿ya? Por la familia Luer-Zischke, ¿ya? La familia Luer-Zischke son unos colonos alemanes, como pueden ver acá en la fotografía de acá, y ellos son colonos que llegan a Chile principalmente por las diferentes políticas públicas en el gobierno de Manuel Bulnes, que ellos permiten que esta construcción de la casa sea simplemente con fines de habitar en ella, ¿ok? La casa se termina de construir aproximadamente en los comienzos del siglo XX y es así como se puede ver la estructura a tamaño escala de cómo es que era la casa, ¿ya? Podía medir de alto aproximadamente 6 a 7 metros, ¿ya? Y esta parte que se encuentra abierta es para que los visitantes puedan ver cómo es que la casa estaba construida por dentro, en su interior, con todas las habitaciones y con la escalera, etc. ¿Okay? Es donada para la Casa del Básquetbol, en realidad para el Ministerio del Deporte, ¿okay? Es la capital chilena del básquetbol acá en Valdivia principalmente, que se ha caracterizado por siempre tener triunfos acá y a nivel nacional, y es así como esta casa logra que sea construida y llamada también como parte de Casa del Deporte, ¿ya? Se hacían actividades, reuniones, no solamente de básquetbol, sino que también de remo, de fútbol, voleibol, etc. Entonces, esta casa se encontró, ¿por qué era llamada Casa del Básquetbol? También porque se encontraba ubicada en Picarte con Pedro Montt, ¿ya? Acá en Valdivia, la calle Picarte es bastante conocida, ¿ya? Para hacer una referencia, se encontraba en una de las esquinas del puente Calle Calle, ¿ya? Que es el que nosotros, todo Chile conoce, el puente Calle Calle. Y se encontraba en una de las esquinas, ¿ya? Esta llegaba desde la primera, desde la avenida de Picarte y terminaba en el patio cercana a la Costanera, ¿okay? Esta casa permitió que obviamente diferentes agrupaciones, actividades, deportistas pudieran conocer esta casa, y al estar en una calle bastante concurrida, permitió también que fuera una casa bastante conocida por la gente, ¿okay? Es así como posteriormente, en la década de los 90, terminando la década de los 90, esta casa la iban a expropiar, ¿ya? La casa iba a desaparecer porque tenían que ensanchar el puente Calle Calle, ¿ok? Entonces, al tener que construir el Calle Calle 2, como se le dice, la casa tenía que ser expropiada, ¿ya? Iba a desaparecer, y aquí es donde aparece un personaje bastante importante en la historia de esta casa, que es el padre Gabriel Guarda, ¿okay? Él fue sacerdote y también arquitecto e historiador, lo que permitió que él comenzara a hacer las gestiones junto con el Ministerio de Obras Públicas de la época para hacerse cargo de esta casa, poder hacer los trámites para que esta casa, en vez de expropiarse, se pudiera desmantelar, se pudiera desarmar y de esa forma tener algún uso en un futuro, ¿ya? ¿Okay? Entonces el padre Gabriel Guarda hace todas las gestiones, no solamente para hacer el rescate de la Casa Luer, sino que también de muchas otras casas que son patrimonio histórico acá en la ciudad de Valdivia, ¿okay? Entonces esta casa se termina de desmantelar, se termina de desarmar, y es así como queda guardada en distintas bodegas en la salida norte de Valdivia. Incluso llegó a la comuna de Los Lagos, acá en la región de Los Ríos, donde estuvo a la intemperie por 2 o 3 años. Es decir, mantuvo un daño bastante crítico en la estructura y principalmente las maderas de la casa, ya que la casa en este caso estaba forrada, utilizando por ejemplo la arpilla, utilizaban diario y también distintos materiales que hacían esta especie de moldura o capa blanca para hacer en este caso el diseño de la pared, ¿cierto? Exactamente. Hay que hacer énfasis en que todas las materias primas, principalmente hablando de la madera, son maderas nativas, ¿ya? Se utilizó principalmente roble y alerce para la construcción de esta casa. Se desarmó y quedó guardada en esas bodegas que yo les digo entre 15 a 20 años aproximadamente, ¿ya? Y es aquí donde en el año 2019-2018 aproximadamente parte de la gestión de Telefónica del Sur, partiendo por el presidente de la compañía, que es Juan Manuel Casanueva, le comentan que hay una casa patrimonial que en este caso puede tener un uso para, en este caso, llevar a cabo la idea que era un museo. Ya hay que pensar que esta idea de hacer un museo por parte de la compañía nació en el año 2009 aproximadamente. ¿Ya? Es decir, fue todo un proceso para comenzar a hacer la gestión. ¿Y por qué fue en esta casa? Básicamente porque para la persona encargada de esta idea siempre fue
amante de la cultura, del patrimonio, y él siempre quiso dejar en este caso este legado de hacer un museo de telecomunicaciones en un lugar que también tuviera historia y que fuera patrimonial. Porque para él hubiera sido súper sencillo empezar a levantar columnas y columnas de cemento en este terreno y así simplemente se hace un museo moderno, pero no era la idea principal, sino que también tenerla en un lugar que se pudiera rescatar, en este caso la Casa Lupe. ¿Okay? Es así entonces como se ven estas dos maquetas que se ven, donde se intenta hacer un contraste entre lo antiguo de la casa y la parte histórica de ella, junto con las habitaciones de la casa. ¿Okay? Estos prismas son parte de las habitaciones de la casa, partiendo en este caso en el ámbito 0 y 1, que es donde nosotros nos encontramos, y posteriormente ir avanzando por cada sala hasta llegar al segundo piso y finalmente concluir en el subterráneo. Lo que hace igual una especie de interpretación entre el rescate de la casa, que es la parte antigua, el casco por fuera, junto con lo innovador que es por dentro, ¿cierto? Con lo que es el Museo de las Telecomunicaciones. Y es aquí donde nosotros partimos entonces con el inicio de las telecomunicaciones, el ámbito que a nosotros nos interesa, y todo parte en las paredes que nosotros vemos acá al final, donde en este caso partimos con un emisor, ¿cierto? Que es quien genera el mensaje, el canal. Tiene que pasar por un canal que es el medio que va a transmitir el mensaje, y donde posteriormente este mensaje, este canal, transmite un mensaje, es decir, transmite la información que se intenta comunicar, y también tiene el concepto de código, que es el sistema de normas y estructuras que el mensaje necesita para poder codificarse hasta que finalmente llega al receptor, que es la persona que recibe el mensaje. ¿Okay? ¿Cómo se interpreta en este caso estos 5 conceptos? Por medio de esta obra, que es de Benjamín Ossa, ¿ya? Que es un arquitecto chileno, que tiene como nombre Mi forma, tu expresión, ¿ya? Entonces, al comenzar a girar esta rueda, ¿ya? Hacia el otro lado, a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo esta rueda, al momento de girar, hace que todos estos semicírculos se comiencen a mover en el aire, acá en este caso en el techo de la sala. ¿Okay? Entonces, de esta forma Benjamín Ossa interpreta lo que es la comunicación para él, ¿no es cierto? Entonces, esta obra permite que se pueda interpretar un poco y darle la introducción a lo que es la comunicación en general, ¿ya? A todo lo que nosotros vamos a ir viendo en cada sala. Si me ayudan a abrir los 2 primeros cajones que se encuentran aquí, vamos a ver cómo es que se descifraba el código Quipu, por ejemplo, ¿ya? Que era un sistema de comunicación que principalmente constaba de números, ¿ya? Y de cantidad principalmente. Podemos ver acá, por ejemplo, que cada nudo tiene una forma distinta, haciendo alusión a que cada nudo es un número diferente. ¿Okay? Funciona igual que el abaco en las matemáticas, desde, en este caso, el nudo más abajo, partiendo por las unidades, posteriormente las decenas y las centenas. ¿Okay? En este caso, generalmente las personas cuando querían hacer reportes mensuales o semanales, hacían este sistema de cuerdas para tratar de entender, por ejemplo, si es que había vendido cuántos kilos de trigo, o de papas, o de zanahorias, etc. ¿Okay? Llega un momento en donde no necesariamente son un sistema de nudos, sino que también solamente cuerdas que van desde la cuerda madre y que son de colores, ¿ya? Haciendo alusión a que no necesariamente eran mensajes de cantidad, ¿ya? Estas casitas recorrían toda Latinoamérica y eran los puntos donde se hacían los relevos entre un mensajero y otro. ¿Okay? Hay que hacer la consideración en que este tipo de comunicación se hacía a pie, ¿ya? Es decir, no existían animales todavía que pudieran cumplir la función de hacer el traslado, por lo que los mensajeros tenían que caminar, correr, trotar de una forma bastante rápida, ¿ya? La edad de ellos rondaba entre los menos 16 a 19, 20 años aproximadamente. ¿Okay? Entonces, cuando el mensajero estaba llegando, emitía por medio de una concha marina llamada pututú el sonido, haciendo alusión a que el mensaje estaba llegando y que en este caso el otro mensajero que estaba a la espera tenía que hacer el relevo, o que las personas habitantes en cierto territorio tenían que contestar el mensaje. ¿Ya? La Compañía Nacional de Teléfonos se crea en Valparaíso, la primera, ¿ya? Y Valdivia es la única que sigue en funcionamiento, ¿ya? Es la única compañía en este caso Nacional de Teléfonos que sigue en funcionamiento y que hoy en día tiene como nombre Telefónica del Sur. ¿Okay? Entonces esta está fundada por 5 socios de descendencia alemana también, que permiten que el crecimiento, en este caso de las telecomunicaciones, comience a crecer de forma exponencial. Se crea el 29 de abril de 1893, 17 años después de que el teléfono se logra patentar.
Es decir, hay un proceso bastante corto en donde ya en esos 17 años ya llega acá a Chile lo que es el teléfono y permite que se comience a masificar poco a poco. Telégrafo, ¿ya? Que es el antecesor al teléfono, que es el que se encuentra en esta vitrina, por ejemplo, y que permite entender dónde se encontraba en este caso el código Morse. ¿Ya? Este telégrafo era un sistema que funcionaba por medio de puntos y rayas, donde cada persona al momento de emitir un pulso emitía un impulso eléctrico, ¿ya? Que corría por todo el cable telegráfico, permitiendo que pudiera llegar este mensaje hacia el otro receptor, ¿okay? En esta vitrina se encuentra un telégrafo original, ¿ya? Que intenta explicar cómo es que eran los telégrafos en aquella época, ¿ya? Este está intervenido para que ustedes puedan jugar y puedan interactuar para poder emitir el mensaje principal que se utilizaba acá en Chile, que era el mensaje SOS en la época del combate naval de Iquique, que es en este caso emitir las 3 letras, que sería S, 3 puntos, 3 rayas en este caso que era la O, y nuevamente los 3 puntos de la S. ¿Ya? Para poder interactuar de mejor forma en este caso tenemos este tutorial que al momento de apretarlo emite el sonido del SOS y que posteriormente ustedes tienen que replicar de la misma forma para poder emitirlo, ¿okay? Entonces en este caso ahora la idea es que los visitantes puedan pulsar. ¿Por qué aparece en rojo? La idea aquí es que cuando el mensaje no se logra emitir porque nos demoramos un segundo o no pulsamos de forma precisa, aparece en rojo porque el mensaje no se logra codificar. La historia en telegramas habla, por ejemplo, de lo que sucedía en combate naval de Iquique, donde esta es una carta escrita en aquella época, donde la persona que recibía el mensaje iba interpretando todos estos puntos y rayas y después iba traduciéndolos por medio de la carta, ¿ya? Entonces de esa forma se podían comunicar, ¿ok? Si me ayudan a abrir el siguiente cajón que se encuentra abajo, vamos a ver, por ejemplo, un telegrama que llega explicando y felicitando en este caso a Gabriela Mistral por ser ganadora del premio Nobel, ¿okay? En este caso firmado y timbrado con todas las autoridades para que ella pudiera viajar y recibir su premio, ¿ya? Porque ella había sido la ganadora, ¿okay? En este caso este mensaje le llega al presidente del Senado. Y el último que se encuentra abajo, vamos a ver un telegrama cuando el Titanic solicita auxilio, ¿ya? Esto está en inglés, ¿ya? Y que permite entender el tipo de mensaje que se utilizaba en aquella época para que el Titanic pudiera pedir auxilio y que, bueno, lamentablemente no llegó a buen puerto. Al hablar por ahí, este voltímetro se comienza a mover. ¿Y por qué se comienza a mover? Porque se dieron cuenta que las personas al momento de hablar emiten impulsos al momento de hablar. Nosotros al hablar empujamos las ondas que se encuentran en el aire y de esa forma ustedes me pueden escuchar a mí y yo los puedo escuchar a ustedes. Entonces sí, en este caso lo codifican y agregan los elementos necesarios, como es el caso del parlante y un micrófono, junto con un cable telegráfico o telefónico, podemos nosotros emitir impulsos eléctricos al momento de hablar. Entonces por eso es que el voltímetro se comienza a mover, porque comienza a, en este caso, medir el impulso de nuestra voz, ¿ok? Lo podemos notar, por ejemplo, en este otro interactivo. Ayudan a girar esa manivela y la van girando cada vez con más rapidez, ¿ya? ¿Está bien este lado? Sí, sí. Y cada vez más rápido. Vamos a ver que al cabo de unos segundos la ampolleta debería encenderse. ¿Por qué? Porque al momento de girar la manivela se está enviando corriente para que pueda recibir la energía necesaria y de esa forma la ampolleta se puede encender. ¿Ven? ¡Ay, qué emoción! De esa forma se logra encender la ampolleta y nos permite entender que gracias a esta electricidad todos los elementos que ya aparecen, como es el telégrafo y el teléfono, comienzan ya a crecer y a innovar mucho más, ¿ok? Es así entonces al ver el telégrafo que aparece lo que es el teléfono, ¿ya? Y este teléfono que nosotros vemos en la vitrina que se encuentra acá es un teléfono de pared, ¿ya? Que tenía la siguiente particularidad. Se levantaba en este caso el teléfono, que era el que se encontraba unido al cable, y se giraba la manivela que se encuentra en este costado derecho, y al momento de girar esta manivela se enviaban impulsos de corriente, de luz, hacia quienes, a la central telefónica, que es la que se encuentra acá, en esta vitrina, ¿ya? ¿Y quiénes eran las encargadas de recibir este mensaje? Las operadoras telefónicas, ¿ya? Que son las mujeres que se encuentran en la fotografía en este costado.
¿ok? Entonces las personas que utilizaban esta operadora mostraban y hacían la conexión por medio de esta clavija, haciendo la conexión y la unión de la comunicación, ¿ya? Esta es una central que se utilizó acá en la compañía de los años 40 aproximadamente y funcionaba de la siguiente forma. La persona que llamaba emitía por medio de esta manivela, enviaba corriente haciendo alusión a que estaba entrando una llamada. Estas tapitas doradas que nosotros vemos acá, una vez que estaban abajo, como son los ejemplos que se encuentran ahí, cuando estaban abajo significa que la llamada cayó, hay una llamada entrante. La telefonista con la clavija la conectaba y posteriormente podía comunicarse con la persona que estaba llamando. La persona que llamaba pedía con quién comunicarse y de esta forma la telefonista sabía dónde estaba cada clavija de los abonados, permitiendo que después de hacer la conexión ya tuvieran conexión directa. Es decir, la operadora funcionaba como intermediaria, no como hoy en día que nosotros llamamos de forma directa y no tenemos, digamos, un intermediario. Entonces aquí se muestra en esta vitrina los elementos que utilizaba la operadora, como es el caso de su libreta para anotar tal vez mensajes importantes, su silla, sus audífonos y en este caso ya comenzaba a trabajar todo el día. Los teléfonos se comienzan a ver de forma más reiterada en las casas, ¿ya? A diferencia de en la sala anterior donde la gente tenía que ir directamente a comunicarse con la central. Aquí tenemos estos teléfonos que ya se encontraban en las casas y que permitían primero también conectarse a la central y que ya en un futuro permitían conectar directamente un teléfono fijo a otro, ¿ya? Los teléfonos, ¿ya?, que eran de madera, eran mucho más grandes y que tenían un aspecto de teléfono de candelabro. Ya en los comienzos del siglo XX aparecen los teléfonos de mesa, por ejemplo, ¿ya?, que tienen un aspecto mucho más diferente a los primeros teléfonos, ¿ya?, y donde en este caso también existía lo que es la manivela para comenzar a girar. En el número 3, por ejemplo, encontramos los teléfonos de baquelita, que son la antecesora al plástico, ¿ya? Es decir, teléfonos que ya tenían un proceso de discado para comenzar a llamar, ¿ya? Y el aspecto que me gusta bastante a mí son los teléfonos que marcan un icono pop. Es decir, el número 4, vemos teléfonos que tienen diferentes diseños, como es el teléfono de completo, un teléfono de labio, por ejemplo. Y personas que nos comentan que tenían teléfonos de hamburguesa, en forma de manzana, que en realidad era solo para darle un aspecto más estético a su teléfono porque cumplía la misma función que era llamar, no había ninguna otra función. Después aparecen los teléfonos modelo 500, que se le dice que ya tiene un aspecto mucho más sobrio lo que es el diseño, de un solo color, ya, que permite que fuera un aspecto mucho más formal. Y en el número 6 aparece un gran avance, que son los teléfonos que incluyen el gato y el asterisco. Estos teléfonos se utilizaban principalmente en un comienzo para las grandes compañías u hospitales que tenían una comunicación interna. Es decir, si se querían comunicar con el gerente o subgerente, al momento de llamarse de forma interna tenían el código 01 o 03 y de esa forma se podían comunicar sin la necesidad de tener que estar marcando un número completo. En el número 8, por ejemplo, encontramos los teléfonos que son inalámbricos, es decir, que funcionan de una forma que tienen una antena y que permiten de esta forma trasladarse por toda la casa. Es decir, no solamente estar de una forma fija en su habitación o en la cocina o donde estuviera el teléfono, sino que nos permiten estar en todo el perímetro de la casa, ¿ok? Después, en el número 9 encontramos las nuevas formas de pago del teléfono, donde encontramos el teléfono que al insertar una tarjeta de prepago permite que nosotros nos podamos comunicar, ¿ya? Hasta finalmente llegar a los últimos teléfonos públicos que nosotros logramos ver en los kioscos, en los barrios, en el centro, donde al insertar una moneda de 50 o 100 pesos nosotros teníamos la capacidad de hablar por un cierto límite de tiempo y de esa manera poder comunicarnos, ¿ya? Su originalidad, la casa cuenta solamente de 2 pisos. Este subterráneo es nuevo, es una planta nueva más que nada para hacer este tipo de muestras temporales y que en algún futuro se pueden hacer diferentes respecto a las telecomunicaciones o al patrimonio en general. Y si te gustó este videito, déjame tu me gusta, tu comentario, también compártelo, comenta sobre, porque en el Museo de los Museos coleccionamos museos.